pueda penetrar el corazón de todos los que estamos aquí, porque es palabra tuya, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar y trae las personas que tú les hiciste el llamado y que ellos hayan escuchado y estén dispuestos a venir esta noche a escuchar tu palabra. Te doy gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para iniciar les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que somos la iglesia que La Paz está esperando? De La Paz, de la ciudad de La Paz, ¿eh? ¿Ustedes creen realmente, como estamos viviendo como iglesia, ustedes creen que nosotros somos la iglesia que La Paz está esperando, que la ciudad de La Paz? No. Pero sí se puede hacer algo, ¿verdad? Se puede dar algo para cambiar eso. Y saben que yo platicando con Dios me hice esta pregunta y Dios me dijo a mí que necesitamos escuchar su voz para nosotros poder ser lo que el mundo espera de nosotros. ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera de cada uno de nosotros? No hablando como cuerpo de Cristo, como iglesia, sino individualmente. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Lo estás haciendo lo que Dios espera de ti? ¿Estás escuchando claramente su voz como para que esa claridad sea, que no haya confusión en ti, que estés decidido sin duda? Sin duda, porque esa palabra duda, creo yo que la tenemos a veces, que dudamos si es de verdad Dios el que me está diciendo, o soy yo, o es el enemigo, o es Satanás, porque en realidad son tres voces las que escuchamos a veces. Nosotros, por tener nuestra naturaleza pecaminosa, a veces solemos, se dice, ¿verdad? Solemos echarle la culpa al diablo de todo. Si hacemos algo, decir, ay hermano, es que el diablo no me deja en paz. Y todo le echamos la culpa al diablo. Y pobre diablo, ¿verdad? Y si es pobre diablo. Pero hoy creo yo que Dios nos va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, que no haya duda, que no haya duda en el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. En base a la pregunta que les hice al principio, cuando Dios hace, o en la palabra de Dios hizo preguntas, siempre las hace con el fin de que haya contestación. Y hoy, esta noche, Dios nos está preguntando, ¿me estás sirviendo? ¿Me estás sirviendo como yo merezco que me sirvas? ¿O estás haciendo nada más ahí cuando de repente me hace una invitación a algún hermano a hacer algo y que lo hago? Y realmente no es ahí la voz de Dios, sino por la invitación de otra persona. Vamos a ver ahorita ahí en Romanos 12:2. El que lo encuentre primero, si gusta leerlo. Amén. Dios bendiga su palabra. Ya comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense lo que dice al principio: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El llamado que Dios nos hace es a transformarnos por medio de Él, que la transformación sea dirigida por el Espíritu Santo que todos tenemos dentro de nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, que estemos hambrientos de la palabra, que nosotros día con día podamos, con la certeza de que es Dios el que me está hablando, tenemos que estar nosotros leyendo su palabra, hablando con Él diariamente, para que no haya duda de que el llamado que tú estás recibiendo, o para lo que Dios te está llamando, que aquí estamos escuchando que es transformación. Yo no sé qué tanto tu vida ha sido transformada desde que recibiste a Cristo, desde que levantaste la mano, o de que pasaste al frente en la congregación donde hayas estado, si fue aquí. Recuerda qué tanto has cambiado, o sea, qué tantas cosas has dejado, y no tú, sino que Dios ha hecho que tú las hayas dejado. ¿Cuántas cosas has cambiado de tu vida? Porque déjame decirte, si el viernes pasado que les pregunté que algunos que cuánto tiempo tenían de conocer a Dios o que habían aceptado a Cristo, a veces nosotros nos basamos por el tiempo, que según el tiempo decimos, no, el hermano ve y pregúntale a él, porque él ya tiene como 10 años aquí, o tiene 20 años. Pero en realidad Dios no se basa por el tiempo, Dios se basa por la experiencia que tú has tenido con Dios.
Y puede ser que tengas muchos años, pero nunca haber experimentado realmente la presencia de Dios con el llamado al que Él nos está mandando. Yo no sé, ahorita si le preguntaría a alguien, al hermano Pablo, ¿para qué Dios lo ha llamado a usted? Y dígame algo específico así en lo que usted cree que está sirviendo al Señor. O sea, su vida sí usted ha experimentado que ha cambiado, que se ha transformado. Y fíjese, esa palabra que dijo el hermano, perseverar. Muchas veces nos conformamos, por eso dice ahí que no te conformes. Dice ahí en el versículo, no os conforméis a este siglo, dice. Porque muchas veces hay cambios que nosotros tenemos cuando recién conocimos al Señor y nos conformamos con esos. O sea, creemos que hasta ahí es lo que llega a tu vida cristiana y no. Es conformarnos, que no nos conformemos, dice ahí, y dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento de uno es de que diariamente estés tú en cambio. Desde que te levantas, ese día al siguiente día, que haya un proceso de cambio. O sea, que no haya una vida de un cristiano estancada. O sea, que te quedes tú de una manera y que creas tú que todo está bien así, sino que es de transformación, de renovación. Y saber que aparte de que tú estás siendo renovado por el Espíritu Santo, ahora tú tienes que compartir eso. Vamos a ver ahí en Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. También alguien que lo tiene ahí. Isaías 61, del 1 al 3. Fíjese, ¿cuál fue el primer llamado ahí que dice que Dios nos ha enviado para qué? ¿Para qué? Predicar buenas nuevas a los abatidos. Y luego, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Fíjense para lo que Dios nos invitó Él. Nos invitó, y yo creo que todos los que estamos aquí recibimos la invitación, el llamado de Dios a aceptarlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro Padre. Entonces, la salvación no queda ahí, sino que el llamado va más allá de lo que a lo mejor uno piensa, que es nada más recibir a Cristo y ya. El llamado es de que vayamos a predicar. Yo creo que no hay cristiano que no sepa que eso tenemos que hacer. Pero ahora mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque podemos escuchar mensajes, tal predicación, tan estudios, saber que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que predicar, que tenemos que orar. ¿Pero lo estamos haciendo? Creo yo que cuando pone un mensaje de Dios de que tenemos que predicar y hacer las cosas que Él nos dice, es porque todavía no hemos estado obedeciendo su voz y todavía estamos, como una vez que leyó el Dani, que viene en la palabra de Dios que dice que no seamos perezosos. Ya relaciona siempre el perezoso con Daniel, por esa vez que lo leyó. Y muchas veces no queremos aceptar, pero estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en ser personas perezosas que no estamos dispuestos a hacer algo más de lo que normalmente ya hacemos. O sea, como que pensamos que otra gente es la que tiene que hacer eso. Y no, o sea, Dios aquí no dice en ningún momento que, dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. No dice ahí que mandó a predicar nada más a los pastores o evangelistas, sino es que es a todos los que ya hemos reconocido, hemos tenido una experiencia con Dios, a eso nos está yendo. Cuando le puse yo el título del llamado del Señor, todo llamado tiene que haber una respuesta. Cuando alguien llama a alguien o llama para algo, tiene que haber una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero tiene que haber una respuesta.
Yo no sé cómo le has respondido al Señor, positivamente, negativamente. Cuando es negativamente es cuando estamos escuchando también a la voz de Satanás, la voz del enemigo. Porque como les dije hace rato al principio, de que la voz del diablo también habla. Satanás habla. Y él es el que está siempre buscando al más débil, está buscando ¿para qué? Para distraerlo, para separarlo, para apartarlo de la relación que tenemos que tener con nuestro Dios. Él es el primero que está interesado en que tu mente se extravíe y empecemos a pensar otras cosas negativas. El mandato que Dios nos hace también es el llamado a servir. Muchas veces no servimos porque pensamos que ya hay demasiadas personas que están sirviendo, en este caso en tu congregación donde estés. Dios nos llama a servir, pero decimos a veces, pues ¿en qué sirvo? O sea, yo ya veo que está lleno los lugares como para servir. Y saben, hermanos, que ahora que yo me he estado metiendo al trabajo de la iglesia, el trabajo es demasiado, o sea, es mucho lo que hay que hacer, así que no se siente excluido por el llamado de Dios, porque si Dios le está llamando, le está invitando a trabajar en algún ministerio o en algún lugar en la iglesia, tenemos que obedecerle, porque si no que estamos en desobediencia, y la desobediencia es pecado, y el pecado viene a apartarnos de nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a ver ahí un llamado que Dios hizo ahí en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. El que lo encuentre lo lea, ¿eh? Fíjense, ahí vemos como 4 personas que eran pescadores. Jesús llegó y les hizo un llamado, les hizo una invitación, dice, en el 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense la transformación que Dios ahí les prometió al decirles, si tú vienes en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Entonces cuando Dios hace el llamado y que tú vienes humildemente, te humillas ante Él, Él te promete que va a haber una transformación. O sea, Él es el que se va a encargar de transformar, pero tienes que tú entregar tu vida a Él, dejar que tú seas transformado para que Él lo pueda hacer. Y a veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos seguirlo, pero con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, entonces no estamos siendo humildes. Y la humildad es algo que tiene que tener todo hijo de Dios, para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos pueda moldear de una manera como Él nos quiere utilizar, que de verdad seamos unos hijos de Él, que estemos dispuestos a todo, porque ahí en ese llamado vemos que dejaron todo. Dice ahí, dejando luego sus redes, le siguieron, o sea, como me imagino que aventando sus redes ahí. Fíjense, yo no sé en ese momento qué entró en su mente y en su corazón. Yo creo que ahí sí fue, escucharon la voz claramente de Dios, sabían quién era el que les estaba diciendo, que les decía, venid en pos de mí, porque dice ahí que soltaron sus redes y le siguieron, o sea, fueron detrás de Jesús. Entonces nosotros cuando escuchamos la voz de Dios y reconocemos quién nos está hablando, tenemos que dejar nuestro carácter, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa, todo, tenemos que dejarlo y seguirlo. Y seguir es detrás de Él, seguir las pisadas de Jesús. Y sabemos nosotros las cualidades que tenía Jesús o cómo era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces tenemos el instructivo perfecto, que es la palabra de Dios. No hay manera de decir, pero ¿cómo tengo que comportarme? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para decir que yo sigo a Jesús? Entonces ahí viene, y luego eso fue primero a los que les hizo el llamado. Después dice ahí, a los otros dos, dice, Juan y su hermano también ellos, o sea que también ellos estaban en la barca, que remendaban redes, y luego los llamó
dejando a su padre Zebedeo en la barca, los jornaleros le siguieron. Fíjese, dejaron al papá sin importarle que el papá después llegando a la casa los iba a regañar o les iba a hacer algo. ¿Pero qué? Porque sabían con la seguridad que Dios iba a hacer el trabajo en su papá. Porque Dios cuando llama no llama tampoco para que dejes todo tirado, y porque tenemos responsabilidad, pero sabemos que Dios es el que trabaja también en los corazones, en este caso en el papá de ellos, porque lo dejaron ahí en la barca con los jornaleros. Yo creo que lo dejaron ahí remendando las redes solos, y el papá se debe haber quedado, ¿y estos a dónde van? Pero cuando vio a Jesús, pues con una tranquilidad, yo creo, y paz en el corazón. Si te pones de pie, Aurelio, y lo hablas fuerte para que escuchen todos, hasta Elenita, donde está Elenita. Así es, tenemos que dejar todo, primero escuchar la voz de Dios, porque Él te va a decir exactamente para dónde ir, qué tienes que dejar, qué tienes que hacer, y si tú le obedeces, ese llamado va a seguir de una manera especial, y va a haber vas a hacer que la gente que está a tu alrededor vea a Jesús en tu vida, y no vea a una persona que botó todo y dejó todo, sino que va a haber una responsabilidad a esa contestación del llamado. Sí. Fíjense, cuando Dios llama a alguien, lo prepara para lo que va a hacer. Y cuando hace rato que dije de dejar todo, lógicamente, como dije, no debe de haber irresponsabilidad. Es el llamado que Dios hace. Y sí, efectivamente hay varios llamados. Hay un llamado para servir al 100% a nuestro Dios, vivir de la palabra y predicar y todo. Pero el que tú puedas escuchar claramente la voz, que no haya una confusión, es cuando tú realmente vas a saber qué es lo que tienes que dejar. Porque inclusive ha habido, he escuchado personas que han dejado todo por servir al Señor y realmente no era lo que Dios les estaba pidiendo. Pero ¿qué hicieron? Por eso es esencial que tú tengas una relación íntima con Dios para saber específicamente a qué te está llamando Dios y en qué momento tienes que hacerlo. En el caso de predicar la palabra de Dios, saber cuándo, porque inclusive ahorita, como dice Inocencio, si yo digo, bueno, voy a cerrar mi negocio y me voy a ir a predicar la palabra, sabiendo que eso es lo que a mí me está sosteniendo, entonces tener que saber si es Dios realmente el que me está hablando, el que me está diciendo, deja todo. En este caso a ellos, por decir que su profesión era pescadores, Dios les llamó, pero ellos hicieron caso al llamado porque tenían la seguridad y la certeza que era Dios. Ahorita vamos a ver más adelante que a veces nosotros el llamado lo provocamos en nuestra mente y no es Dios, sino que nosotros queremos o pensamos que es Dios, pero es porque yo quiero hacer algo y yo lo quiero hacer y después me confundo, donde entra la confusión, y vamos a ver cómo Dios no es un Dios que te va a dar un llamado de confusión. Él cuando llama, te llama claramente y tú tienes que responderle. Entonces, en lo que estaba diciendo nuestro hermano Inocencio, uno debe de saber bien en su relación que tenga con Dios, saber cuándo es Dios y cuando no es, porque a lo mejor hoy no quiero abrir mi negocio y digo de pretexto es que Dios me llamó a que vaya a visitar a un hermano y no lo abro. Y eso es lo que no debe de ocurrir. Por eso debemos de estar conscientes en que cuando Dios llama, tenemos que tener una buena relación con Él para que la voz que escuchemos sea la de Dios, no sea la voz de uno, no sea la voz del enemigo, que es el que te va a confundir
¿De qué manera tienes tú que responder a ese llamado? Sigfredo, ¿querías decir algo? O si no, a veces la gasolina, no voy porque no tengo gasolina, hermano. Y al trabajo sí tenemos gasolina para el trabajo. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Entonces ahí es cuando uno ve realmente el llamado que Dios te hace, que estamos escuchando no la voz de Dios, sino que estamos mi comodidad. Por ejemplo, la invitación que hacemos nosotros a las 7:30 de la oración los sábados. Muchos a lo mejor dicen, no, pues que a lo mejor está muy lejos para venir a una hora. Pero, por ejemplo, si se le hace una invitación para un día de campo o algo, a lo mejor ahí sí. Entonces, muchas veces nosotros, y vuelvo a lo mismo, no escuchamos la voz de Dios, sino buscamos lo que uno quiere. Por ejemplo, si para mí digo, uy, el sábado es el único día que me levanto temprano, entonces decir, Dios puede decir nosotros, mira, por esta... Estamos pensando nada más en mi bienestar y no en el bienestar de mi vida, porque es edificante que como iglesia nosotros podamos venir a orar juntos. A veces decimos, bueno, pero oro en la casa, pero no es lo mismo, o sea, se necesita orar como iglesia todos juntos, unánimes. Entonces, muchas veces el llamado de Dios, tenemos que pensar bien cuál es el llamado de Dios y cuál es la voz que yo escucho o el llamado también del enemigo. Ahorita el ejemplo que puso Sigfredo lo iba a dar también, ahí está del joven rico, que está en Marcos 10 del 17 al 22. Ya no lo vamos a seguir porque tenemos más cosas aquí importantes que decir, ya lo comentó Sigfredo, pero vemos ahí cómo él contestó al llamado negativamente de Dios. Porque Dios le dijo, tienes que dejar todo lo que tienes, pero como él vio que eran muchas riquezas las que tenía, pues, y dice ahí, bueno, si pueden ver rápido nada más para que vean la contestación de él, ahí en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22, pero la contestación es en el 21, en el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Dice ahí, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense, cuando Dios pide algo, si tú ves que te va a hacer falta lo que te está pidiendo, ahí entra la voz del enemigo que te dice, oye, ¿cómo vas a dar eso? Si es con eso es con lo que tú ibas a comprar otra cosa. Entonces a veces uno dice, es que Dios tiene que entender. Hasta a veces expresamos esa, Dios tiene que entender mi situación. Y no, el que tiene que entender es uno.
que Dios muchas veces lo que quiere ver es tu obediencia, que tú estés dispuesto a dar algo y a lo mejor ni va a ser necesario que lo des, porque Dios va, como Dios suele hacer las cosas así de repente, es un Dios de lo de repente, que te va a asombrar y vas a decir, Dios ya vio tu corazón que tú estabas dispuesto a dar algo, pero Él dijo, no, no me lo des, nada más quería ver tu respuesta al llamado que yo te estoy haciendo. Entonces, por eso nuestro caminar en la vida cristiana debe ser un caminar con alerta, que estés tú viendo qué es lo que Dios está pidiendo de ti, no lo que el mundo te está pidiendo. Porque ahorita muchas veces, en lugar de que el mundo se parezca a nosotros, nosotros queremos parecernos al mundo. Entonces ahí no estamos dando una evidencia que no estamos escuchando nosotros la voz de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás disfrutando tú la vida cristiana que tú estás llevando ahorita? A ver, alguien que me contestara, pero en experiencia, sinceramente, ¿estás disfrutando tú la vida en Cristo ahorita? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si pones de pie, Francisco, y fuerte. Amén. Fíjese, porque muchas veces como cristianos a veces nos empezamos a acordar de las cosas que hemos dejado y nos acordamos de una manera así como, ay, qué suave aquel tiempo y eso. Entonces, ahí es cuando debe de venir decir, oye, ¿qué está pasando conmigo? O estoy añorando aquellos tiempos. Y debe ser al contrario, nuestro caminar debe ser viendo hacia el frente y con alegría y con pasión. O sea, nosotros debemos de seguir y escuchar claramente la voz de Dios para que no haya confusión. ¿Ha habido en tu vida confusión en algunas decisiones que quieres tomar con respecto a tu vida cristiana, que estás confundido y que dices, ¿qué hago? Si ha pasado eso, es que todavía no hemos aprendido a escuchar claramente la voz de Dios, porque la confusión no es de Dios, y ahorita lo vamos a ver ahí en una cita, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Vamos a ver cómo la voz de Dios no debe de producir confusión en ti. Cuando tú escuchas la voz de Dios, debe ser una voz clara, una voz que no haya duda, que no haya duda en tu responder. 1 capítulo 14, versículo 33. A ver, ¿lo lees más fuerte, Aurelio, por favor? Fíjense, ahí dice claramente que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, si hay confusión en tu vida por algún llamado de Dios o la voz de Dios que no estás seguro si es Dios el que te está hablando, es porque algo anda en tu relación con Dios, algo no anda bien en tu relación con Dios. Porque el que produce confusión, ¿quién es? Satanás, el enemigo. Él es el que se encarga de confundirnos, de dividirnos, de destruir. Entonces, ahí debe desprenderse la luz de alerta cuando en tu vida todavía hay muchas confusiones de decir, ¿estará bien si hago esto o estará mal? ¿Estará bien ante los ojos de Dios o no? Entonces, esas preguntas es de que todavía nos hace falta. Y el decir nos hace falta no es para decir, bueno, me falta todavía tengo poco tiempo en esto, no, es de decir, voy a buscar es llegar a esa madurez o de poder tener el carácter de un hijo de Dios. ¿El carácter para qué? Para poder enfrentarme a las pruebas, a los momentos difíciles que nosotros podemos vivir y saber y aprender a escuchar la voz de Dios, a ser humildes. No decir, yo soy, iba a decir Juan Pérez, pero yo soy licenciado o algo, y a mí no puede venir alguien que no haya estudiado y que venga a decirme qué tengo que hacer aquí en la iglesia. Y a veces eso nos pasa. O sea, creemos que nosotros somos superiores por la profesión o por la cuestión económica, y no, todos, para Dios todos somos iguales. Aún el que haya llegado hasta kinder de los que están aquí, así el que haya terminado su carrera, pero para Dios todos somos iguales, Arturo.
Así es. Fíjese, el viernes pasado estaba preguntando a Sigfredo, creo que era, que cómo reconocía la voz de Claudia. Y dijiste que porque la amabas, ¿o cómo era? Y porque su voz es familiar. ¿Por qué? Porque la escucha todos los días escucha la voz de Claudia. Entonces él, por siempre, mientras esté vivo, para siempre va a estar escuchando la voz de Claudia. Entonces, si nosotros nos familiarizamos con nuestro Dios, con nuestro Padre todos los días, pues la vamos a escuchar claramente, no va a haber duda. Cuando hay duda, hay confusión, creo yo que es cuando no tenemos la comunicación con nuestro Dios como debe de ser. Es cuando entra la confusión, y eso es lo que viene a veces a privarnos de las bendiciones. Ahorita que estaba comentando Arturo, que a veces por tener en una congregación 10, 15 personas que tengan la confusión en la voz de Dios, por eso puede llevar a esa confusión a privarnos como iglesia de una bendición que Dios nos quería dar. Entonces por eso es bien importante que todos como iglesia estemos en el mismo sentir de saber que tenemos que orar, que tenemos que convivir, que tenemos que estar en ese mismo sentir, que es lo que Dios demanda. Otra cosa aparte de la confusión, el desaliento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? ¿Quién se ha desanimado a veces y que dice, ya no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir, nada más voy a ir los domingos? ¿Quién se ha desanimado o que ha llegado el desaliento? El desánimo y el desaliento es otra característica de una persona que no escucha bien la voz de Dios, que no la escucha claramente. Nadie se ha desanimado. Ahorita que pregunté, nadie levantó la mano. El desánimo, vamos a ver ahí también, o el desaliento, vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y reconocer que el desánimo y el desaliento no viene de Dios tampoco, ¿eh? Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Fíjense, dice ahí que Dios al que ama disciplina. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que nos suceda a nosotros algo en nuestra vida, una circunstancia, y nos desanimamos? Viene el pensamiento que Dios ya no me quiere, Dios no me toma en cuenta a mí, bendice más a otro, y eso empieza a entrar en un desánimo, y el desánimo viene a separarte de la presencia de Dios. Empieza uno a dejar de tener comunión con Dios y lógicamente con la congregación. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que de repente se ausenta y después le echan la culpa a la iglesia o al líder que por qué no vamos a visitarlo? Cuando realmente ese desprendimiento de esta persona fue el dejar de tener comunión con Dios. Entonces eso viene a separarlo de esa comunión y empieza uno a desanimarse, empieza uno a dejar de venir pocos días, hará tú ya un mes y empiezas, y cuando uno se deja tomar por el enemigo, por Satanás, al desánimo, puede uno terminar mal, puede terminar. Entonces siempre tiene que haber una restauración en esa persona, y esa restauración se la va a dar el Espíritu Santo, porque es el que mora en nosotros. Él es el que te va a decir, no, ¿sabes qué? Fuera desánimo. Pero nosotros siempre esperamos que sea un humano que venga a decirnos esos consejos, cuando realmente el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Él es el que nos dice a nosotros, pero que como no escuchamos también claramente esa voz, entonces escuchamos más bien la voz del humano. Fíjense, el otro día, ahora que tengo este negocio del café, me llegan ahí de diferentes iglesias, denominaciones, y me estaba diciendo una persona que la conozco, ya tiene tiempo yendo a la iglesia, me estaba diciendo, porque le pregunté yo que si dónde se estaba congregando, y me dijo él que ahorita Dios le había dicho que dejara de congregarse. Y yo me quedé, ¿y qué Dios es ese que te dice que te dejes de congregar? Y a los 3 días fue otra persona también, que yo siempre lo he conocido, que está en grupo de alabanza en diferentes iglesias, y me dijo lo mismo, que tenía 8 meses que no se congregaba porque Dios le había dicho que no se congregara, que ahorita lo quería tener en descanso para que se nutriera de la palabra, y después ir con todo, pero al mundo. Porque sí, porque hay una desconexión ahí. O sea, ¿cómo puede ser posible que Dios te diga que no te congregues?
cuando la palabra de Dios dice eso, que que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos suelen por costumbre. Entonces ya ahí intercambiamos palabras y eso, y es cuando me puse a pensar, por eso hace rato que les pregunté que si creían ustedes que nosotros éramos la iglesia que la paz necesita, porque ahorita que estoy escuchando comentarios así de gente que aparentemente uno la ve consagrada, que la ve sirviendo, y que de repente escuchen esa voz, dice uno, el enemigo está atacando fuerte ahorita a los cristianos. También de otra persona que él es un hermano, ya tiene tiempo, que inclusive se le conoce en diferentes iglesias que él tiene el don de sanidad. Y también hace poco estaba ahí platicando conmigo y me estaba diciendo que su negocio se había ido para abajo, entonces que había agarrado un Oxxo. Y cuando me dijo que había tomado un Oxxo, y ya le dije, oiga hermano, y y le dan permiso de que no venda bebidas. No, es que sí vendo, que porque es una regla o regla o estatuto, no sé cómo le dicen, que tienen que vender Y le dije, oye hermano, pero ¿y cómo hace eso? Dice, es que yo en realidad yo no lo vendo porque yo no estoy ahí. Le digo, sí, pero usted está a cargo del negocio. A lo que voy es cómo ahorita el enemigo está trabajando fuertemente y en líderes, porque este hermano es líder. Y le dije, hermano, a todas las personas que usted ha ido a orar por ellas, si llegaran ahí al Oxxo, y me dijo, pero yo es que yo no estoy ahí, te dije que yo no estoy ahí. Digo, pero de todas maneras, o sea, que se enteren, aunque lo importante es que se entera nuestro Señor, pero de todas maneras eso puede ocasionar que las personas empiecen a caer cuando hay confusión. Entonces, ahorita lo que debemos hacer nosotros es pedirle a Dios de que nos des la sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto para reconocer la voz de Dios, de saber cómo tenemos que responderle a Él, de qué manera. Lo que sí sabemos nosotros es la importancia de predicar su palabra. Ese llamado, muchos dicen, es que Él es el que tiene el llamado a predicar. Todos, o en qué parte de la Biblia dice que únicamente predicar la palabra son los pastores o evangelistas o misioneros. Ahí ese llamado es para todos. El predicar, el orar, ¿sí? El tener el don, pero de predicar, tú, ¿qué puedes decir? Simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesariamente un sermón, ahí el sermón del monte, sino simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú has experimentado en tu vida. El orar. El orar también no es una opción de que cuando tengas tiempo ora, o cuando lo reúnan a orar ora, sino que debe ser un anhelo que debes de tener tú en tu corazón a orar, predicar, orar la palabra, leer la Biblia también. No dejes tu Biblia aquí para que cuando vengas el miércoles aquí esté, cuando vengas el viernes. Léela todos los días, no la desempolve los domingos, que la limpies ahí porque la dejaste hasta el domingo. Es leer tu palabra todos los días, Francisco. Así es, fíjense, es que mire, el que escudriña la palabra de Dios, eso es escuchar la voz de Dios. O sea, leer la Biblia es Dios hablando. Entonces, si dices tú, es que no escucho la voz de Dios, entonces no estás leyendo la palabra, no estás teniendo comunión con Dios. Y todo eso de que te da vergüenza, de que no te animas, de que eso, creo yo que el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar tu manera de ser, que si te da vergüenza hablarle a una persona de la palabra de Dios, es porque realmente no has experimentado a Dios en tu vida y por eso tienes vergüenza, porque tienes vergüenza de decir una mentira, de decir que Dios es un Dios milagroso cuando tú no has recibido ningún milagro, de decir que es un Dios sanador cuando no te ha sanado a ti. Entonces ahí es cuando te da vergüenza, porque estás diciendo algo que tú no has experimentado, a lo mejor otra persona sí, pero Dios quiere que tú seas un testigo de Él y de primera mano, que tú no digas, platicando puras cosas de bendiciones de otra gente, sino que platica de ti, lo que Dios te ha bendecido. Pero para que puedas hacer eso tienes que escuchar claramente la voz de Dios. Así que fuera desánimo,
fuera confusión, sino ir directo a tener tu relación con Dios para que Dios sea el que te lleve a grandes cosas. Y Él es experto en eso. Él es experto en poderte llevar a cosas grandes. Así que hay que meternos a lo profundo. ¿Quién va a la playa y no se mete al mar? ¿Sí hay alguien que va a la playa y no se mete al mar? Que se queda a la orillita nada más. Bueno, un consejo, y no tomándolo por Brenda, un consejo: no te quedes fuera del camino de Dios, no te quedes en la orilla, métete a lo profundo. En el mar, ¿dónde están los peces más bonitos? En lo hondo. Te metes a lo hondo y ahí ves los peces de todos colores. Igual en la vida cristiana, métete a lo profundo, que no te intimide nadie. Y trabajo, como les dije al principio, hay demasiado trabajo. Así que no descartes el escuchar claramente la voz de Dios, y no escuches tu voz como humano, porque tu humanidad, que tenemos la naturaleza pecaminosa, te va a decir muchas cosas. Te va a decir: quédate a ver un partido de fútbol, no vayas a escuchar la palabra de Dios. O te va a decir: te sientes mal, no vayas. ¿Saben que hoy yo me siento, pero bien desguanzado? ¿Y qué es desguanzado, verdad? Van a decir, o sea, sin fuerzas, y eso que he comido bien, pero esperemos a Dios que no me vaya a enfermar. Pero eso, yo fácil hubiera podido hablarle a Sigfredo o a alguien: ¿sabe qué? Me siento mal. Porque el estar detrás de este lugar no es algo fácil. Pero yo le oré a Dios, le dije: Señor, tú dame la palabra, tú dame las fuerzas, porque eres tú nada más el que va a hablar. Mi cuerpo ahí todo desguanzado, aquí está puesto de pie, pero la palabra de Dios es la que siempre va directa. Y saben que primero la palabra va a mí, y yo tengo que hacer lo que yo digo, no nada más decirlo y no hacerlo, sino que venga respaldado con los hechos lo que uno habla. Pero no por eso que te va a dar vergüenza, porque decir: no, hermano, es que yo no puedo. Sí puedes. Yo pude, mire, estoy aquí. Estoy aquí. Entonces, está viendo ahorita Lupita, desganado no es desguanzado, es desganado, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí, de verdad, escuchemos la voz de Dios, y eso nos va a llevar a grandes cosas. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Dios. Y antes de orar a nuestro Dios, quisiera que pensaras en un momento, ahorita, tu situación como hijo de Dios, tu situación como un miembro de esta primera iglesia bautista, que pienses un momento: ¿qué estás haciendo tú? Esto es una especie de construcción, y Dios quiere que tú seas uno de los que pone el ladrillo, un ladrillo para construir este caminar con nuestro Dios, con Jesús, y quiere que poco a poco tú lo vayas poniendo y que no pares de dejar de poner esos ladrillos. Dios quiere construir de esto, y no en construcción, sino en espíritu y en verdad, esta iglesia, que sea una iglesia creciente y poderosa en la palabra, pero quiere usarte a ti y a mí, y que seamos de los que estamos poniendo los ladrillos, y que no terminemos hasta que lleguemos al techo de la fe, que sin fe nadie puede agradar a Dios, y que podamos terminar esta construcción de esta iglesia, y que ahora sí seamos la iglesia que la paz está deseando, la iglesia que nuestro estado está deseando también, una iglesia que venga a cambiar vidas, pero con el poder de Dios, no con tu poder o mi poder, sino con el poder de Dios. Y quiero hacerte una invitación: si tú quieres ser una persona que esté al servicio del Señor, si gustas ponerte de pie, que te pongas de pie y le digas: Señor, yo ya escuché ahorita tu voz claramente, yo la escuché, y yo sé que yo soy una parte importante en este pilar, en esta iglesia, porque esta iglesia necesita de ti. Nadie es indispensable, pero sí somos necesarios. Todos los que estamos aquí, hasta como dije al principio, hasta el que llegó hasta el kinder es necesario aquí en este lugar, y los que están ahorita estudiando una carrera profesional también son necesarios aquí. Tú y yo, todos somos necesarios aquí, porque Dios quiere hacer cosas grandes en esta iglesia, y quiere que sea una iglesia que escucha su voz y que no escucha la voz del enemigo y de Satanás. Yo estoy muy agradecido con mi Dios por todas las cosas que ha hecho en mi vida,
Y Dios me ha llamado para algo especial, para que algo que yo pueda compartir, que Dios es grande, Dios es fiel, y que aún en la necesidad o en las carencias que tú puedes tener, Él va a mostrar su fidelidad contigo. Pero si tú escuchas la voz claramente de Dios, y yo día con día le pido a mi Dios escuchar su voz claramente, porque yo no quiero estar confundido y yo no quiero entrar en desánimo, sino que yo quiero entrar en esa paz que solamente Dios me da. Señor, gracias, Padre, de verdad, por esta palabra. Permite que esta iglesia de verdad, Padre, sea una iglesia poderosa en tu palabra, de tu palabra y en tu palabra también. Una iglesia poderosa en fe, una iglesia poderosa en creerte a ti, Padre. Que podamos creerte, que tú quieres llevarnos a dimensiones divinas, a dimensiones que a lo mejor hasta ahorita, como no hemos experimentado, tenemos duda o tenemos miedo. Pero Espíritu Santo, danos esa fuerza y ese poder para brincar todos los obstáculos que se nos presenten día con día. Gracias, Dios, gracias porque tú eres grande. Todo esto te quiero agradecer, Padre, y te doy gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, Dios bendiga su palabra. Y queremos invitar a todas las mujeres. Ahora no voy a decir que soy niña, como dije el domingo, porque otra vez me pusieron, pero ahora me pusieron será niña, o sea, no yo, será niña. Queremos invitar a todas las mujeres al baby shower de Karina. ¿Sí está Karina aquí? Karina, a las 10 de la mañana, que va a ser aquí en el templo, ¿eh? Así que no se les olvide, el sábado a las 10 de la mañana. Y también, ¿qué va a haber el lunes? Va a haber comida, va a haber paseo. ¿En dónde va a ser? Cerca de un lugar que Dios ha escogido, vaya para los planes. Sí, va a ser a las 9 de la mañana, la salida va a ser de aquí, Mayra, de aquí del templo. Entonces, para que sean puntuales, para que no llegue y de repente, no, pues que ya se fueron y que no sepa cómo llegar ahí. Entonces, a las 9, ¿no? Que estén aquí a las 9 en punto y cada quien traiga algo y para que me pueda compartir a mí también, ¿eh? Así que entonces el lunes a las 9 de la mañana, y los queremos invitar a las 7:30. Hoy en la noche, escuchen la voz de Dios, pregúntenle: Dios, ¿quieres que vaya mañana a las 7:30 de la mañana a orar por mi iglesia y por el siervo que nos va a guiar? Pregúntenle a Dios y ahí ustedes van a saber qué le van a contestar. Mañana a las 7:30 de la mañana los jóvenes, mañana a las 5 de la tarde los jóvenes, el domingo a las 10 de la mañana escuela dominical, a las 9:40 todos los maestros estén 20 minutos antes del inicio. Luego tenemos celebración a las 12:30 del mediodía. Sí, 12:15. Vamos a tener un invitado especial, a las 12:15, ¿verdad? Y luego a las 7 tenemos también otra celebración a nuestro Dios. Y también hay actividades los domingos en Puerto San Carlos, en los planes, los sábados en 20 de noviembre, en el Cerezo, en Puerto San Carlos, los jueves también en los planes, para que estén orando, hermanos, por esas obras misioneras y para que no nos conformemos con esas tres, también con Tabachines como extensión, sino que hay más, pero tenemos que meternos más profundamente para que veamos ese trabajo en el que Dios nos tiene ahí preparados. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. También aprendamos a escuchar la voz de Dios. Yo sé que a lo mejor hay escasez económica, pero Dios quiere probar nuestra fe, a ver qué tanto le creemos a Dios y saber que Dios nos va a traer un gran premio, el premio mayor. Vamos a repetir nuestro texto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Tenemos visitas? ¿O todos somos de casa? Hace ratito vi una señora por aquí, no sé si ya se fue. A lo mejor me va a pasar cuando
cuando estos 3 jóvenes los metieron al horno de fuego y dice que había otro cuarto ahí, que era Dios. Vamos a orar por las ofrendas y para despedirnos también. Señor que estás en los cielos, queremos bendecir tu nombre, Señor. Gracias por estas ofrendas que se han recogido, Señor, esperando no sean ofrecidas con tristeza, Señor, sino porque te amamos y porque queremos y porque amamos la obra y sabemos que este dinero se utiliza en la obra y que se necesita, Padre, se necesitan los recursos para poder ir más allá de lo que a lo mejor tú nos estás llamando y se necesitan esos recursos, Padre. Bendícelos, Señor, multiplícalos también y que sean para el engrandecimiento de tu obra y que puedas despedirnos, Señor, a nuestras casas, que podamos escuchar tu voz y si no la hemos escuchado, que oremos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos refresque esta vida como cristianos, Señor, y que podamos comprender que no es nada lo que hemos vivido ahorita, que hay mucho más cosas por vivir contigo, tomados de tu mano, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.